que nos... Listo, gracias Jacobo, muy amable. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión de las jornadas de conferencias del Grupo Ingeniería y Sociedad. Hoy tendremos la presentación de la charla titulada El modelo conceptual de Checkland, que va a realizar el profesor Johnny Fernando Ceballos, que es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, compañero nuestro y además integrante del grupo. En estas charlas pues tenemos un código de conducta. En primer lugar les pedimos el favor de silenciar sus micrófonos y desactivar las cámaras durante la conferencia. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Para ello bien pueden escribir las preguntas en el chat o al finalizar la conferencia alzar su mano para que se les habilite el micrófono. También les agradecemos ingresar al link que les vamos a compartir por el chat para hacer el registro de asistencia. Y finalmente les informamos que estamos grabando esta sesión de las jornadas de conferencias que las dejamos a disposición del público en general en la página del grupo. Entonces, pues, tanto su asistencia como sus participaciones van a ser visibles para los demás asistentes y también visibles, pues, para las personas que vean la grabación. Entonces, su permanencia en esta sesión se entiende como una acción positiva de consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los términos previamente informados. Bueno, entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al profesor John. Voy a Sí, dejar de señor. compartir. Adelante, Johnny. Muchísimas Bienvenido. gracias. Gracias. Voy a mirar a ver por acá para compartir. Ya me comentan cuando estén visualizando mi pantalla. Sí, ya la vemos. Listo. Entonces, un segundo, yo aquí reubico unas pestañas. Siempre esto desconfigura mucho la vista. Ok, muy bien. Listo, entonces, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? O sea, como la profe Silvia comentó hace un momento, voy a hablar de la metodología de los sistemas suaves o la metodología Checkland. Pues como Silvia también les comentó, pues mi nombre es Johnny Fernando Ceballos, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y tengo formación de pregrado como ingeniero de sistemas, administrador de empresas y maestría y doctorado en el área de simulación y construcción de modelos de problemáticas sociales. Fundamentalmente ha sido pues mi área de investigación. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con esto. O sea, cuando nosotros hablamos de la metodología Checkland, realmente estamos hablando de la metodología de los sistemas suaves. El autor Peter Checkland en 1970 fue el que acuñó el término de metodologías suaves, pero hace bastante tiempo que existe la idea de sistemas blandos o sistemas suaves, partiendo incluso desde por allá cuando Bertalanffy, a finales de no sé, eso sería como al inicio de 1900, 1800 algo, propone su idea de los sistemas como entornos de análisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder hablar de esta metodología, vamos a comenzar con una breve historia. Esto. Entonces, lo primero que aparece, históricamente hablando, es fundamentalmente un artículo de investigación. Este artículo de investigación es el que se denomina Checkland, Support System Based Methodology for Real World Problem Solving, de 1972. ¿Sí? Este artículo da pie a el libro System Thinking, System Practice de Peter Checkland, que se publicó en 1981. ¿Sí? En este texto están las ideas fundamentales de la metodología que propone Peter Checkland, la metodología de los sistemas suaves, y posteriormente, 30 años después, se hace un pequeño, digamos, análisis del impacto que ha tenido esa metodología y del uso que se le ha dado en la modelación de problemas en los cuales se involucran
personas, ¿sí? ¿Por qué se tienen que pensar en problemas que involucran personas? Porque nosotros vamos a tener, ahorita lo voy a mostrar un poquito, vamos a tener dos posibilidades de modelos. Vamos a hacer modelos que sean duros y modelos que sean suaves. En este texto, fundamentalmente, se habla de sistemas suaves, ¿sí? Me dicen si de pronto se escucha bien, si no hay ningún tipo de interrupción, de ruido. Sí, muy No, bien. Muy gracias. bien. Muy bien. Pero entonces, nosotros para pensar en esta herramienta, en este texto, lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, pero si es una metodología tan antigua que comenzó por allá al inicio de los años 80, ¿cómo es que todavía está vigente? Entonces, lo primero que les voy a presentar acá es un pequeño diagrama. Disculpan la visual de este diagrama, pero en Web of Science esta es la única forma en la que aparecen este tipo de diagramas, pero vamos a dar una pequeña mirada a estos elementos. O sea, como se puede observar, la primera área que nosotros identificamos de interés tiene que ver con la ciencia, tecnología y otros tópicos, ¿sí? También visualmente encontramos que están áreas de la ingeniería, áreas de ciencias computacionales, aquí la línea verde no me deja hacer el resaltado, área de matemáticas, economía y negocios. Estos son los resultados de 7.429 publicaciones con el tópico Subsystem Methodology, ¿sí? Como tópico. Entonces, en estas diferentes ramas del conocimiento es en las cuales existen publicaciones, en las cuales, digamos, se utiliza el término, se utiliza la metodología para resolver problemas. Entonces, esa es la primera, digamos, señal que nosotros encontramos, que es amplio el área de aplicación. No solamente se tiene que hablar de informática, de algoritmos, de simulación, de sistemas, en las áreas donde se puede aplicar esta metodología, ¿sí? Siguiendo con el jueguito de Web of Science, vamos a pensar, bueno, pero es que esa metodología es de 1981. ¿Cuáles son, digamos, los años en los cuales ha habido más publicaciones utilizando este tópico de Subsystem Methodology? ¿Sí? Aquí como podemos observar, aquí no está incluido, bueno, 2003 sí 2023 sí está incluido, pero no ha acabado. Lo que voy a utilizar mejor el otro lapicito, ¿sí? Entonces aquí nosotros encontramos que existen temas del año 2022, 2021, 2020, con más de casi 600 publicaciones, 550 publicaciones, 540 publicaciones, solamente en la base de datos que están listadas dentro de Web of Science. O sea, eso es sin tener el adicional de otras bases de datos que también, digamos, han tenido publicaciones utilizando este, este tópico. Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a concluir es que el tópico sigue estando vigente. O sea, como metodología que se creó hace ya bastantes años, todavía tiene bastante uso y que fundamentalmente está en diferentes disciplinas de manera, digamos, recurrente. Bueno, eso en términos como de una muy breve historia. Artículo de 1971, publicación de 1981-82, publicación revisada en 30 años después, y la frecuencia de publicaciones, al menos en Web of Science, que podemos encontrar, ¿sí? Sin embargo, aún así hace falta tener unos cuantos requisitos previos al momento de utilizar esta metodología, y son relativamente simples. Lo primero es conocer qué es un sistema. O sea, como nosotros hablamos de sistemas suaves, sistemas duros, en general, el prerequisito es saber qué es un sistema. Tradicionalmente, nosotros podemos visualizar un sistema como un conjunto de componentes o elementos que pueden estar interrelacionados y que fundamentalmente buscan un objetivo, un propósito. Esa es una forma de visualizar qué es un sistema, como un conjunto. Pero también podemos visualizar lo que puede ser un conjunto ordenado de componentes. Aquí nosotros tenemos dos cosas. Puede ser cosas materiales, cosas físicas o simplemente conceptuales. Por ejemplo, un sistema material podría ser el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Y conceptual
podría ser, em, por ejemplo, cómo funciona un país, cómo funciona un sistema democrático, ¿sí? Obviamente tiene que estar dotado de una estructura, una composición y entorno particular. Fundamentalmente también podemos verlo como un segmento de la realidad, ¿sí? O sea, una pequeña parte de la realidad. Pero esa pequeña parte, la idea es que se puede independizar para el estudio. Eso no significa que se vaya a aislar del sistema, ¿sí? ¿Qué técnicas o qué, digamos, escuelas estudian los sistemas? Fundamentalmente, el objeto sistema es el objeto de estudio de la teoría general de sistemas o la teoría de sistemas, que permite visualizar un sistema desde una perspectiva múltiple e interdisciplinaria, ¿sí? Fundamentalmente, nosotros lo que tenemos es que cualquier sistema se puede reconocer dados sus límites y sus partes interrelacionadas, ¿sí? Entonces, ya tenemos la idea de que tenemos un sistema. ¿Qué más información nosotros necesitamos para poder hablar de la metodología? Ahí esto me ocultó las flechas. Lo siguiente es saber cuál es la diferencia que existe entre un sistema duro y un sistema blando, ¿sí? Fundamentalmente, nosotros podríamos pensar que un sistema duro es aquel que yo puedo definir formalmente, ¿sí? O sea, tiene una estructura identificable, se puede modelar de manera completa y precisa completamente el modelo, completamente el sistema, sin dejar partes por fuera, ¿sí? Si yo quisiera hacer una analogía, piensen en que, digamos, tenemos un problema y yo lo puedo dividir en subproblemas. Estoy ensamblando, por ejemplo, un automóvil. Yo sé que en un proceso de ensamble de un automóvil, cada una de sus partes debe ir en un punto particular, debe ser ensamblada de una forma particular y en un momento particular, ¿sí? También otra forma de ver un sistema duro, ¿sí? Puede ser, digamos, un modelo matemático, una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial puede representar fundamentalmente un sistema duro, ¿sí? Pero nosotros, cuando vamos a hablar de la metodología de los sistemas suaves, vamos a centrarnos en los sistemas suaves o sistemas blandos, ¿sí? Entonces, un sistema suave o blando no tiene, digamos, un objetivo fácilmente definible, ¿sí? Y su estructura es difusa. Tradicionalmente, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos problemas en los cuales existen las decisiones de las personas como elementos constitutivos del sistema, ¿sí? Para poder nosotros pensar que un sistema es suave, tradicionalmente utilizamos el pensamiento sistémico para representarlo. Aquí abajo aparece algo interesante. O sea, nosotros hablamos de que vamos a trabajar sistemas duros o sistemas suaves. Sin embargo, siempre vamos a utilizar la ingeniería como el medio para modelar nuestro sistema duro, nuestro sistema suave y para poder moldear, ¿sí? Entonces, como ingeniería, nosotros estamos visualizando que es el elemento principal del progreso material del mundo. Esto es muy, de alguna u otra forma, muy romántico, porque uno siempre ha pensado que los ingenieros están es para hacer que todo sea feliz, para que todos los procesos sean más fáciles de hacer, más sencillos de hacer, más eficientes de hacer. Entonces es la que permite el progreso material. Gracias a la ingeniería existen medios de transporte novedosos, eficientes y digamos que en términos de, por ejemplo, los medios de vida sostenibles, la ingeniería es la que va a permitir resolver muchas de las brechas que están descritas en estos problemas de, confundí el término, medios de vida sostenibles. Los problemas del, los 25 problemas, siempre se me olvida el término exacto, ¿sí? Pero yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, ¿sí? Bien, entonces, mediante esta ingeniería es que se hace realidad el valor potencial del conocimiento de la ciencia. O sea, el ingeniero convierte la ciencia en herramientas o recursos o energía o trabajo y llevándola al servicio del hombre. Pero como tal, siempre los ingenieros tenemos que pasar por una modelación de un sistema, sea duro o sea blando, que represente apropiadamente el fragmento de realidad que es objeto de estudio. ¿Sí? Si voy muy rápido, me comentan, me dicen cómo voy.
Puede preguntar en todo momento si desean. Vamos bien. Ok, gracias. Muy bien. Entonces aquí tengo al menos unos cuantos elementos asociados a, bueno, como poder diferenciar qué es un sistema duro de un sistema suave, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensemos en un elemento bien simple, solamente en este, la organización. O sea, hay muchos ejemplos, pero digamos, si yo estoy hablando de una organización, un sistema duro es la estructura jerárquica. Es decir, aquí tengo el presidente, aquí tengo el vicepresidente, aquí tengo, por ejemplo, a los accionistas, los elementos que definen estructuralmente esa organización. Pero resulta que la organización, desde el punto de vista de los sistemas suaves, tiene una estructura oculta. Ah, no, es que en esta organización tenemos esta estructura de que primero está el gerente, luego el subgerente, el conjunto de accionistas, pero realmente, si alguien quiere trabajar en esta organización, tiene que caerle bien a la secretaria, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con los sistemas suaves. Son esos elementos que todos los que pertenecen al sistema, que tienen algún tipo de relación al sistema, conocen y que no necesariamente están explícitos en una estructura, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de los sistemas duros? Solucionar el problema. Directamente voy a solucionar el problema. Pero incluso para los sistemas blandos, ni siquiera esa puede ser la idea principal. Puede ser simplemente el lograr estructurar o representar el sistema. Puede ser simplemente hacer que las partes del sistema funcionen de una mejor manera armónica. Por lo tanto, no necesariamente yo tengo como objetivo resolver un problema. El conocer, interpretar, analizar, hace parte de los objetivos posibles de la modelación con sistemas suaves, ¿sí? Por eso es que la informática tiene tanto que ver en sistemas suaves, porque cuando nosotros vamos a ir a donde un cliente, es posible que el cliente tenga una idea, es que yo necesito un software que me resuelva, digamos, el acceso de clientes. Pero el ingeniero le dice, pero primero, venga, ¿usted qué presupuesto tiene para hacer ese software? Primera situación. Y luego, venga, ¿usted cómo se lo imagina? O sea, si nosotros ponemos a pensar, es muy cercano a la informática pensar en sistemas suaves, porque yo tengo a mi cliente, a partir de las palabras, identifico qué es lo que él quiere e intento construir una representación de lo que él necesita. Primero una representación, ya luego cuando haga esa representación haya sido, digamos, aprobada por el cliente, ahí sí nosotros pasamos a la implementación. Pero me estoy adelantando a los elementos de la metodología que los vamos a comenzar a continuación. Entonces, resulta que esta metodología, como muchas otras, tiene fases, tiene etapas, tiene partes. Para poder hablar de esas partes, vamos a comenzar con este modelito que yo tengo acá, este dibujito. De todas maneras, todavía no está la metodología en este dibujito. Pero digamos que lo más importante que vamos a tener nosotros es esto, la situación percibida en el mundo real. Es que lo que pasa es que al interior de la organización nos hemos dado cuenta de que existen, digamos, mucha rotación de personal. Esa puede ser una situación problemática. O no, resulta que desde que vengo a trabajar acá, desde hace 2 meses para acá, me siento como aburrido, como sin motivación. Esa puede ser uno de los objetivos de la modelación. Simplemente encontrar a qué se debe esto, por qué me falta motivación para ir a mi empresa, a mi trabajo y asegurarme de mejorar esas situaciones. Entonces, lo primero que yo voy a tener es una situación percibida. Como estamos hablando de que es percibida de forma diferente por cada uno de los participantes de este sistema, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos eso, vamos a identificar que esa situación percibida posiblemente nos lleva a la selección de modelos relevantes, ¿sí? Es posible que para una persona hacer un diagrama sea la mejor representación, para otra persona hacer un diagrama de espina de pescado posiblemente sea la mejor representación, para otra persona hacer un diagrama de flujo sea la mejor representación.
¿sí? Para otra persona puede que sea un diagrama de proceso, pero nosotros tenemos unos modelos relevantes, ¿sí? Posteriormente nosotros vamos a pensar, listo, vamos a hacer un debate, pero ese debate va en dos sentidos. Yo tengo un modelo que es relevante, que representa la situación, digamos, percibida, pero luego vamos a verificar, listo, esa situación percibida a la luz de este modelo permite, digamos, una aceptación generalizada. Es realmente una buena representación del sistema. Si logramos esto, ¿sí? Vamos a pensar en los ajustes posibles. Este, digamos que es un esquema, digamos, orientador de lo que se busca con la metodología. Pero la metodología la vamos a ver en este diagrama, ¿sí? Aquí hay algo importante. En este diagrama yo tengo los 7 pasos de la metodología. Posteriormente voy a entrar a explicar o a definir cada uno de ellos. El primero es la situación no estructurada. O sea, el conjunto de participantes del problema visualiza cómo, de qué forma la situación. ¿Listo? Posteriormente, vamos a tener una situación estructurada. ¿Sí? Esa situación estructurada, la que siempre me captura aquí el cursor, ¿sí? Esa situación estructurada parte de la idea de la expresión de la situación, ¿sí? Es decir, cómo yo visualizo mi situación no estructurada. Posteriormente, en la etapa 3, nosotros vamos a visualizar lo que se denomina unas definiciones básicas o unas definiciones raíz. Esto nos permite a nosotros unificar las perspectivas que tienen los diferentes, digamos, participantes del problema. Yo he hablado mucho de participantes, ahorita les voy a hablar detalladamente quiénes son. Posteriormente, vamos a ir a construir esos modelos conceptuales, ¿sí? Se hacen a partir de las necesidades del sistema y en función de estas definiciones básicas del sistema. El punto 5, uno diría, pero yo ¿por qué voy a colocar completamente una etapa que sea simplemente comparación entre etapa 2 o fase 2, situación estructurada, y los modelos conceptuales? Sin esta comparación, yo no podría en mi modelo conceptual proponer cambios factibles y deseables. En otras palabras, lo que yo quiero es, ¿será que eso se parece a lo que realmente hay en la realidad? Bueno, listo, se parece. ¿Será que este cambio propuesto es factible? ¿Es deseable? ¿Sí? ¿Existen las suficientes similitudes entre el modelo conceptual y la situación estructurada para poder decidir sobre el modelo conceptual? Y finalmente, lo que tiene que ver con las acciones de mejora es hacer recomendaciones para tomar acciones que mejoren la situación del problema. ¿Listo? Muy bien. Vamos a comenzar con las primeras dos. ¿Qué es la situación no estructurada? Por ejemplo, si nosotros en este momento nos preguntamos, ¿qué voy a hacer de cena hoy? ¿Sí? ¿Qué voy a cenar el día de hoy? Esa situación sería una situación no estructurada porque todavía no tengo ni siquiera claridad de qué tipo de cena voy a tener. De hecho, no sé si vaya a tener cena, es una hipótesis, ¿sí? Además, ¿qué ingredientes necesito para poder elaborar esa deliciosa cena que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, aquí simplemente necesito es describir la situación en palabras. O sea, eso es lo que lo hace soft, ¿sí? Yo cómo me imagino la situación. Posteriormente, listo, yo tengo una idea. Piensen que la situación no estructurada es la idea, en el mundo de las ideas. Ni siquiera lo he escrito. La etapa 2 es la situación expresada. O sea, yo tomo esa situación, ¿sí? Esa situación y la convierto
en una situación descrita, ¿sí? Entonces, describo su estructura, actividad, interrelación entre las actividades y también es necesario identificar flujos de entrada y salida. Aquí es importante que el concepto de sistema esté claro. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hablo de un sistema tradicionalmente está inmerso en el entorno. Entonces, el entorno le da entradas y este sistema envía al entorno posibles salidas, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿qué se busca describir? La estructura de la organización, de la situación problemática, del problema, los procesos o transformaciones que se realizan al interior del sistema. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Cuál es el límite de mi sistema y en qué parte puedo identificar transformaciones? Y hechos que son expresados o sentidos por los miembros de la organización. Lo que les comentaba ahorita, ay, es que yo creo que esto no funciona así. No, ¿será que porque usted está afirmando que aquí todo funciona como un reloj si aquí nadie viene temprano? Hipótesis de esas que no son visibles en mi sistema formal, pero que cuando estoy haciendo una modelación suave se hacen visibles y pertinentes. Y aquí viene algo supremamente importante, el reconocimiento de la pluralidad de opiniones. Yo he utilizado esta metodología previamente en entornos un poco, digamos, diferentes. En algún momento yo trabajé en la construcción de un plan de gestión ambiental de residuos sólidos aquí en Medellín y teníamos un equipo de trabajo que habían ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales, psicólogos, ingenieros de sistemas, ¿sí? Y tenía que identificar una forma en la cual todo el equipo que estaba conformado de 30 personas visualizara de la misma forma, en términos de interpretación, los modelos que estábamos haciendo. Entonces, llegar a esa situación estructurada, en ese caso, en esa actividad que hice, fue bastante demorado. Estuvimos haciendo reuniones posiblemente 1 hora diaria por un mes, hasta llegar a una visión compartida de la situación problemática. Un caso. Otra situación, cuando estuve trabajando con el proyecto Sin Hambre Guajira, con la profesora Valentina, que también hicimos un taller de visión compartida para identificar cuáles eran los componentes determinantes de los eventos de posible hambre en la zona de La Guajira, y habían psicólogos, sociólogos, antropólogos, ingenieros de sistemas, economistas, y llegamos a una identificación de un conjunto de variables que definían el problema y que todos estábamos, digamos, en un alto nivel, digamos, de aceptación sobre ellas. También hay que tener en cuenta que si el modelador es el que está trabajando directamente sobre esta situación, él puede hacerlo desde la observación del trabajo. ¿Qué tareas se realizan? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué interacciones hay entre las personas y el sistema? O sea, ¿cómo son los procesos de transformación? En realidad lo que se va a dedicar es a documentar todo lo que está pasando en el sistema, pero no solamente lo que está declarado, sino también esas cosas que no están declaradas, ¿sí? Muy bien. Posteriormente, nosotros pasamos a las definiciones básicas o las root definitions. Estas se nombran, digamos, a partir de los sistemas relevantes, como una visión enriquecida. En términos prácticos, este señor el señor Dieter Cheklan es alemán, entonces él definió esa visión compartida, pues, con las definiciones básicas dadas en esa sigla. Esa sigla tiene letricas en inglés casi todas, excepto la W, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar. Primero, cuando yo hablo de participantes en nuestro problema blando, ¿de quiénes estoy hablando? Estoy hablando inicialmente de los clientes. ¿Quién es el cliente? Pues resulta que es un agente que está en posición de receptor. O sea, a esta persona o a este conjunto de personas les van a entregar el resultado del problema, ¿sí? Esta persona es importante que tengamos en cuenta. Participa de forma crítica, libre, autónoma y claramente con intereses propios, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de que aquí solamente vamos a hablar de dinero. No, pues yo podría, por ejemplo, tener una organización como, no sé, el Departamento de Ingeniería Industrial. Y yo quiero que los profesores como equipo de trabajo se entiendan mejor. Eso también puede ser un objetivo, ¿sí? Muy bien.
El siguiente elemento, los actores. Estos son los que ejecutan las acciones. O sea, son los que hacen. Si esto fuese una empresa, digamos que estos son los operarios, los recepcionistas, la gente de seguridad, los transportadores, o sea, todos los que están dentro de mi sistema que hacen una acción, ¿sí? Y además de ello, son aquellos que van a ejecutar las acciones previstas que se identifiquen después del procedimiento, ¿sí? Ojo, es importante que estas personas le tengamos muy claro cuáles son sus capacidades, sus conocimientos y sus habilidades, ¿sí? Y también cuál es la forma en que responden respecto a una situación o dificultad previsible, ¿sí? Obviamente no, yo creo que esto no sobra decir, pero son agentes claves, porque ellos son los que van a llevar el cambio a ejecución, ¿sí? La letra T, proceso de transformación. Aquí estamos hablando nosotros de cuál es la operación que genera valor o que es la más importante en proceso productivo o que cambia la estructura del sistema. Esto puede ser mediante la identificación del tipo de producto o servicio que se preste, ¿sí? Aquí es importante numerar o listar los factores que intervienen en la producción de esos bienes, de esos servicios o en aras de la mejora completa del sistema, ¿sí? Obviamente aquí es importante también identificar las posibles alternativas y de puesta en marcha, ¿sí? Obviamente, si estamos en un entorno empresarial, aquí hablaríamos de calidad también, ¿sí? La W, esa es la palabrita más rara de todas, que es la visión global. Pero esto proviene del alemán Weltanschauung, ¿sí? Espero haberlo dicho bien, en la cual nosotros tenemos que tener una visión general, global. Esto es lo que hace que esta metodología sea diferente de los sistemas duros, es que aquí nosotros vamos a permitirnos visualizar el sistema como un todo y sus partes. No necesariamente vamos a verlo como solamente un conjunto de partes que hacen un todo, sino que la interacción de esas partes hacen más que el todo. Son las que dan la dinámica al sistema, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener coherencia con el entorno. Ah, es que yo soy, digamos, una empresa de transformación, pero ¿qué tengo yo en la competencia? ¿Sí? ¿Cuál es mi mercado? ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo generalmente voy a definir unos objetivos o metas globales que siempre deben ser cumplidos o, digamos, tenidos en cuenta por encima de metas parciales. ¿Sí? Muy bien. El propietario no dirá, ah, pero oiga, ¿cómo así? El propietario y el cliente no es lo mismo. El propietario en este es el que tiene responsabilidad o ejecutiva, financiera u operativa en el proceso. ¿Sí? Piensen que en este caso sería el jefe, el coordinador, el administrador. Es el que puede reordenar los actores. Puede ser desde el punto de vista, como acabé de nombrar, financiero o simplemente ejecutivo u operativo. ¿Sí? Hay sistemas que pueden tener más de un propietario. ¿Sí? Sin embargo, tienen que hablar entre sí y estar orientados hacia la misma meta. ¿Sí? Y finalmente, environmental, ¿sí? Bueno, propietario es owner. Finalmente, hay environmental o restricciones ambientales que tienen que ver con los límites del ejercicio o la solución de nuestra situación problemática, ¿sí? Entonces pueden ser, nuevamente, financieros, mercado, restricciones legales, capacidad técnica, ¿sí? O sea, cualquier restricción desde el punto de vista del entorno que me limite la posibilidad de ejecutar la solución o que me delimite el sistema, ¿sí? Muy bien.
Aquí ya llevo un montón de tiempo. Uy, sí. Y me faltan un montón de diapositivas. Listo. Muy bien. Listo. Entonces nosotros después de haber identificado este conjunto de personas, claramente identificado, lo siguiente es construir modelos conceptuales a partir de las características de actores que intervienen o participantes que intervienen en mi sistema. Aquí viene algo bien interesante. El modelo conceptual es literalmente cualquiera que el modelador sepa utilizar y considere apropiado para el entorno donde se va a aplicar. Listo. Pero entonces nosotros vamos a tener aquí dos etapas. La primera es la construcción de un modelo general, ¿sí? Vamos a ver si tengo aquí el lápiz a la mano. Ese modelo general es netamente conceptual. Esto puede ser incluso una lista, un diagrama, puede ser cualquier forma de representar el problema, ¿sí? Y que también incluye las acciones que ejecutan los actores en el problema. Por eso es que los modelos, digamos, gráficos son mucho mejores. ¿Por qué? Porque ellos condensan de una forma mucho más simple toda la información. Pero puede ser cualquier tipo de representación que el modelador y el grupo de trabajo, porque igual eso se hizo en equipo, haya, digamos, de una u otra forma, aprobado o interpretado apropiadamente. Finalmente, se pasa al modelo formal elegido. Cuando ustedes dicen acá, modelo formal, ya volvimos a pasar a este sistema que era blando, o sea, que era soft, ya lo pasamos a un sistema duro, porque ya tengo un modelo formal. ¿Cómo he realizado, digamos, actividades de la utilización de esta metodología previamente? Yo les comentaba que en el programa del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, llegamos a un modelo para hacer estimaciones de cómo iba a ser la posible generación de residuos sólidos en el área metropolitana, pero el modelo formal que estaba detrás eran técnicas de regresión. Pero esas técnicas de regresión que estaban hechas por comuna, por estrato, por municipio, por tipo de residuo, o sea, cada variable en mi modelo de simulación, que finalmente se convirtió en un modelo de simulación, tenía regresiones lineales y no lineales, las que tuvieran un mejor ajuste sobre los datos históricos de generación de residuos. Pero ¿qué ventaja tenía? En ese modelo agregamos la posibilidad de educar a los generadores de residuos. Entonces, simplemente hacíamos una política de educación y esas curvas tenían ciertas tendencias variables respecto al modelo eh, conceptual inicial, el modelo histórico fundamentado en la historia. Entonces, este modelo formal puede ser simulación, puede ser optimización, puede ser un modelo analítico, con la analítica de datos que ahora está tan de moda, puede ser un rediseño de la estructura organizacional. O sea, pueden ser muchísimos cambios, pero va a llegar a ser un modelo formal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para llegar a esto hay que utilizar todos esos verbos que se encuentran en las definiciones raíz, que definen las acciones de cada uno de los participantes del sistema, ¿sí? Entonces, como les acabé de decir, el modelo general puede ser icónico, un dibujito, puede ser analógico, gráfico, simbólico, descriptivo, como se nos ocurra, ¿sí? Y el segundo modelo puede ser matemático, analítico, algorítmico, ¿sí? Que debe tener la posibilidad de ser medido en términos de funcionamiento, debe tener la posibilidad de agregar fases o etapas de decisión, como lo que les comentaba un momento acerca del plan de gestión de residuos sólidos. Deben tener componentes que interactúan de la forma en que está configurado el sistema, ¿sí? Posteriormente, claramente tienen que estar acotados por un sistema más amplio y posiblemente, ojo, esto es absolutamente necesario, debe ser fundamentado
en términos de recursos disponibles para toma de decisiones. Yo no puedo tomar decisiones desde la forma práctica a partir de cosas que no puedo implementar en la realidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo también importante. Este modelo debe lograr estabilidad, o si no, al menos mantener un equilibrio o un valor esperado en términos de objetivo. ¿Sí? Bien, listo. En la etapa 5 vamos a comparar esa visión que nosotros teníamos del mundo, esa visión estructurada, con nuestro modelo construido. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que aún así ese modelo que hicimos, esa simulación, esa regresión, esa mezcla de herramientas que hicimos en informática o que diseñamos a partir de u otras técnicas, debe estar apropiadamente relacionada, posiblemente en lo posible uno a uno, con la realidad. ¿Sí? Entonces, en esta etapa 5 nosotros estamos orientados a identificar si existen diferencias entre el modelo hecho y la realidad. Esos 4 elementos que tengo yo ahí escritos realmente no son una secuencia. Se pueden usar cualquiera de ellos. Entonces yo podría utilizar modelos conceptuales como base para realizar cuestionamientos ordenados. ¿Qué pasaría si modifico lo siguiente? ¿Será que el total de actores que están en el sistema se puede modificar? ¿Representa apropiadamente la distribución geográfica, la distribución física del sistema? ¿Tiene, digamos, una representación apropiada de la variabilidad en la toma de decisiones? ¿La forma en que trabaja el operario está representada de manera apropiada? ¿El modelo matemático que fundamenta esta decisión o esta forma de trabajo está documentado apropiadamente? ¿Sí? Aquí es donde nosotros podríamos decir que tiene mucho que ver con 2 etapas que se realizan tradicionalmente en diferentes técnicas de desarrollo de software, incluso en la simulación, que tiene que ver con la verificación y con la validación. ¿Sí? Aquí tradicionalmente hacemos referencia a esa validación. ¿Sí? Otra forma de hacer esa validación, comparar datos históricos con predicción o ajuste del modelo. ¿Será que tienen un buen ajuste? ¿Representan apropiadamente la realidad? Esa fue una de las formas con las cuales se validó este modelo el plan de gestión de residuos sólidos que se modeló como una herramienta de, digamos, de proyecciones de generación de residuos, pero entonces el objetivo era mirar si representaba apropiadamente el histórico de los datos que se tenían. ¿Sí? Obviamente esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque yo no puedo sobreestimar la idea que yo estoy presentando. El tercero, digamos que es un poquito extraño, tiene que ver con la idea del qué y el cómo. Entonces, en términos del qué, nosotros identificamos todos los elementos de las definiciones raíz, todas las relaciones de las definiciones raíz. Es posible que en esas definiciones raíz que hayamos identificado existan problemas. ¿Cómo los abordamos? ¿Sí? Entonces, esta comparación total tiene que ver con el método específico asociado a la metodología. Nosotros tenemos una visión global. Todavía estamos manteniendo una visión global de nuestro problema expresado con nuestro problema modelado. ¿Sí? Y el último tiene que ver con la identificación de diferencias y justificación de ellas. Ah, pero profe, ¿cómo así que usted me va a decir que este modelo que hizo acá en el computador, que representa la forma en la cual el operario trabaja, no se parece a la realidad? Yo le digo, pues existe un margen de error. Y dentro de ese margen de error, digamos, el ajuste del modelo hecho en software es permisible. ¿Sí? Entonces yo podría tener discrepancias, pero discrepancias o diferencias permisibles y justificadas. ¿Sí? Ya sé que acabo. Esta es la penúltima diapositiva. Y la siguiente etapa sería, ¿cuáles son los cambios factibles y deseables? Cuando nosotros ya tenemos nuestro modelo, definimos unas políticas, la idea es cómo voy a ejecutar eso. Ahí donde la simulación pega muy bien con esta técnica o la construcción de modelos pega muy bien con esta técnica, es que yo puedo tomar el modelo construido y sobre él evaluar esas posibles intervenciones o cambios en el sistema. Y aún más,
puedo justificar en conjunto con esos actores la viabilidad y deseabilidad de cada cambio. Puedo justificar esa viabilidad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista meramente estadístico, matemático, ¿sí? Y que particularmente están orientadas a la mejora de esa situación problemática identificada, ¿sí? Entonces aquí todos esos cambios deben evaluarse y obviamente deben ser aprobados por todas estas personas que conforman ese sistema humano. ¿Por qué? Porque deben ser deseables también, ¿sí? Esos cambios se pueden dar en términos de estructura, modificaciones que pueden, digamos, cambiar la forma en la cual está estructurado el sistema, pero que a corto plazo no van a cambiar. Pueden ser en términos de procedimientos, ¿sí? Es decir, yo voy a dejar de hacer el ensamble de esta forma o yo voy a reubicar a las personas que están trabajando el área financiera con las personas que están trabajando con el área de producción y logística de tal forma porque existen muchas cosas en común, ¿cierto? O sea, esto lo podemos ver en múltiples niveles de agregación y múltiples niveles conceptuales, por eso son suaves, ¿sí? Y finalmente, también podemos hacer cambios en actitud, ¿sí? Situaciones que se perciben como problemas, pero que en función de que se hayan expresado, que se hayan discutido, es posible que solamente con ponernos de acuerdo como actores las podemos mejorar, ¿sí? Y finalmente, esta ya la ideal, es el desarrollo e implementación de los cambios propuestos que fueron avalados, aprobados, discutidos, vividos por todos los actores, por todos los participantes del proceso de construcción y de modelado, ¿sí? Y obviamente esto también tiene que llevar a una posible planificación de acciones. No todas las acciones pueden ser, digamos, de actitud. Hay unas que involucran rediseño, reestructuración o inversión para que nuestro sistema que habíamos modelado finalmente se pueda ajustar a lo que se desee. Muy bien. Esto era todito lo que tenía para decirles. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Johnny, por la presentación. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. No sé si Gracias, Laura. tenga aquí Laura, Laura, para agradece al cambiar las gracias. profe. Entonces, yo también le doy las gracias. Sí, sí, bueno, no tenemos preguntas por acá. Bueno, entonces empezaré yo. No, Johnny, muy interesante la metodología. Digamos que a mí siempre uno de los elementos que me generan duda cuando veo esos modelos que ustedes hacen es precisamente la fuente de la información para definir las variables que entran en los modelos. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál sería esos elementos claves del éxito en esa fase donde hay que poner de acuerdo a los actores para definir ese objetivo? El sistema, tú hablabas de los objetivos, ¿cierto? Que todos estuvieran de acuerdo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta cuando tenemos que trabajar con esos actores del sistema, sea en el gobierno o en una empresa? Ok, bueno. Como nosotros vimos hace un momentito, vamos a intentar devolverme por acá. Muchas de las personas, yo me he dado cuenta en los trabajos que he realizado, a veces lo único que necesitan es ser escuchados. En algunos casos lo único que necesitan es ser escuchados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tradicionalmente si nosotros no escuchamos a los actores del sistema, es posible que no vivamos los problemas que ellos están viviendo, ¿cierto? En entornos así gubernamentales o en la universidad, ¿hasta dónde se debe llegar? O sea, yo creo que lo primero es tener una herramienta clara y común de comunicación entre todos. Eso es lo primero. O sea, porque si yo tengo ingenieros, psicólogos, sociólogos, ambientales, ¿de qué forma nos podemos comunicar todos? Acá yo estaba hablando de unas situaciones esquemáticas, por ejemplo, icónicos.
vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a utilizar una nube de papelitos para poner los problemas percibidos, pero todo eso lo vamos a hacer por etapas. O sea, aquí es donde yo digo, esta metodología en el fondo es la que per se utiliza en muchos problemas en los cuales queremos que las organizaciones crezcan, ¿sí? Lo que normalmente nosotros no nos damos cuenta es cómo está siendo llevada. Tradicionalmente lo lleva es el modelador o lo lleva el, el consultor que las organizaciones pagan mucho dinero, ¿cierto? Y ese consultor lo que hace es, bueno, ya que todos ustedes saben escribir en papelitos, vamos a ponerles papelitos a todos y van a escribir los problemas en el tablero, ¿cierto? O sea, si ustedes se dan cuenta, eso lo hacemos de forma tradicional. Lo que pasa es que no nos tienen que decir, usted va a ser el actor, usted es el que hace la transformación, o usted es el cliente, o usted es una restricción. Eso el modelador lo lee, lo identifica, pero miren que él fundamentalmente lo que va a darles es un modelo, un problema resuelto. Ustedes deben reorganizar su estructura de esta forma. Deben ubicar a los empleados de esta otra forma. O sea, en el fondo, esta metodología se hace como transparente o invisible a cada uno de esos actores que yo llevo un día a que hagamos un dibujito, a que nos cojamos de la mano para ver cómo nos sentimos en ese momento. O sea, aquí el pensamiento sistémico es fundamental, porque si nosotros identificamos cómo se sienten las partes, vamos a identificar cómo se siente el todo. Entonces, Silvi, yo creo que lo importante aquí, más que la metodología como tal, es la forma en que el modelador o ese moderador o ese experto es capaz de unificar la forma de pensamiento de las personas para extraer la información que él necesita. Eso es lo primero. Listo, no, muchas gracias, Johnny. Dani tiene alzada la mano. A ver, Dani. Hola, ¿Vale? ¿cómo están? Bueno, Bien, tengo bien. más que una pregunta, como un comentario y una invitación de pronto a oír la opinión de Johnny. Sí, cuéntame. Eh, digamos que la presentación obviamente me pareció súper clara, se nota que Johnny es docente. La pregunta tiene que ver con que la última vez que yo escuché esta, a mí me encanta el modelo conceptual de Checkland, de hecho tengo aquí el libro verde, que por fin Ah, el alguien me verdecito. habló de ese, lo Es de tengo, 30 años después. hace parte de mi vida desde hace como 20 años y más. Y la última vez que oí de estas metodologías, tal vez por el área a la que me dedico, fue en 1999. Es decir, no quiero decir que no tiene valor, todo lo contrario, yo soy un enamorado de esto. Me encanta haber oído a Johnny que está aplicando este tipo de metodologías, pero un poco la pregunta es, dado que yo no me he dedicado a esa parte de modelar este tipo de situaciones, estas metodologías suaves nos permiten modelar cosas que no son estructuradas y muchas cosas en la vida de los seres humanos son no estructuradas precisamente. Y esto, como vieron, pues es una metodología de 7 pasos que Johnny se tomó casi una hora para explicarnos, pero realmente a nivel de pasos es una metodología sencilla que nos ayuda, que tiene un potencial enorme. Entonces la pregunta, Johnny, es un poco, pero yo puedo ser el equivocado. Yo hace 20 años no lo escucho, y yo trabajo hace 20 años en la Universidad de Antioquia, hace un poquito menos. Entonces, y para mí es totalmente satisfactorio que esto todavía se esté usando a nivel investigativo como usted nos mostró. Pero entonces preguntarle si Johnny ha visto si este tipo de metodologías se están enseñando en los pregrados de ingeniería industrial para modelar incluso cosas desde el punto de vista cualitativo. Es que no, es que muchos de los problemas del ser humano, primero hay que entenderlos cualitativamente. Entonces, a mí por fortuna, hace mucho tiempo me acercaron a ese tipo de metodologías. Yo creo que por eso explica un poquito la manera en que yo pienso, pero, pero la pregunta es esa, yo ni he visto si estas metodologías se enseñan en los pregrados nuestros o en otros pregrados. Es más una ¿Vale? curiosidad. La respuesta es, ¿te puedes responder de una vez? Sí, hágale. La respuesta es sí, ¿correcto? Sí, En- yo sé que Juli de pronto no vio clase conmigo de ese curso, pero yo esta metodología la enseño en mis cursos de pensamiento sistémico. súper. Entonces, lo que pasa es que yo actualmente no dicto pensamiento sistémico, ¿sí? O sea, todos ustedes saben que yo trabajo más con la etapa número
4 de la metodología, ¿cierto? Ujú. Pero sí, se enseña tradicionalmente cuando se habla de modelamiento o pensamiento sistémico o teoría general de sistemas, porque en teoría general de sistemas se ven los enfoques de Senge, de Bertalanffy, de Cheklan, como formas de reconceptualizar los sistemas. Lo que pasa es que es mucho más cercano a ingenierías de sistemas o de computación que a industrial. No sé por qué. O sea, yo lo he Sí, visto y lo he enseñado en pregrados de sistemas, pregrados de ingeniería de sistemas, de ingeniería de sistemas de informática en la Universidad Nacional. Esto ya se volvió una electiva, ya no está fijo. En el ITM está en el curso de Teoría General de Sistemas, que también es un curso bastante corto, es un curso de un crédito. Y para que te sorprendas más aún, Dani, en la Universidad del Magdalena, en Ingeniería de Sistemas, yo dictaba el curso específicamente de sistemas blandos. súper. Se veían dos. Se veía Teoría General de Sistemas, que era el primer curso, donde se veía Bertalanffy y Senge, y en el segundo se veía específicamente esta metodología junto con lo que se ve del libro de Chavenato, de las analogías que se tienen de la organización. Súper, chévere. No, muchas gracias, Johnny. Pasa que Muy como refres- de pronto con mi perfil ustedes no relacionan que tenga un administrador adentro también. Sí, no, y además es un poco lo que le decía, que esta metodología no solo permite como crear el modelo, sino le da como un orden para que uno, para que uno entienda situaciones, ¿cierto? Y no tiene que ser situaciones incluso de la empresa o incluso científicas, sino situaciones que uno tiene del día a día. Ujú. Entonces, me parece súper chévere haber vuelto a oír de este tipo de metodologías de sistemas ¿No? suaves. Y Dani, te cuento, por ejemplo, yo utilizo tradicionalmente en la parte del enfoque de la metodología cuando voy a resolver con un proyecto de investigación algún problema, yo siempre llamo a esta metodología en la parte de descripción Súper, metodológica, súper, súper, sí. De porque cómo, como Dani dice, esta metodología es muy transversal, ¿sí? sí, digamos que lo complejo es entender el problema, pero realmente la metodología es muy simple, pero es un método muy ordenado para ponernos de acuerdo cuando en la situación intervienen muchos actores. Así es. De hecho, el problema realmente de resolver sistemas o de analizar sistemas es poner de acuerdo a los actores. Eso es lo más Sí. difícil. Gracias, Johnny. Ok, con gusto. Laura, Sí, exacto. Hola, buenas tardes. hola, te Pues escuchamos suavecito, pasito, ahora mejor, mucho mejor. Mejor. listo. Pues no sé, yo me conoce un poco el proyecto que está realizando una de mis estudiantes de doctorado que tiene que ver con la modelación de un sistema según todo lo que hemos visto suave. Yo quisiera saber qué otro tipo de metodologías de modelación eh, podrías recomendarnos para, digamos, evaluar ya en el momento en el que ella vaya a empezar con este modelado del sistema. Ok. Aparte, pues, de esta, de acá se desprenden varios. O sea, lo que es la metodología que define el texto de Peter Senge, de la quinta disciplina, ellos también definen un conjunto de estrategias o de pasos para poder abordar problemas que tengan componentes humanos, en donde las decisiones modifiquen la forma en la cual viven las personas, ¿cierto? Entonces, yo te sugeriría eh, el texto de Peter Senge, que no sé si Dani de pronto se acuerde del nombre, pero el autor se llama Peter Senge, ¿cierto? Sí, puede Esa ser es la quinta la disciplina o quinta la disciplina. La disciplina quinta en la disciplina. práctica. Pues la quinta disciplina en la práctica es la revisión de la quinta disciplina, Ujú. De que también acuerdo. sale como 20 años después. Entonces, te puedes mirar este texto, el libro de la quinta disciplina, como uno de los posibles, digamos, bases teóricas y buscar adaptaciones, ¿sí? Porque digamos que desde lo que se definió con Bertalanffy hace ya casi 100 años, la modelación de los sistemas suaves no ha cambiado tanto. Entonces, te podrías quedar inicialmente con esas dos técnicas
Y, digamos, particularmente, definiendo el problema específico que tiene tu estudiante, podrías buscar una técnica específica para ese tipo de problema, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la dinámica de sistemas, cuando nosotros trabajamos ya y hemos decidido por la dinámica de sistemas, textos como Industrial Dynamics o Business Dynamics de Sterman te podrían ayudar a cómo estructurar la situación problemática desde el modelado de sistemas, ¿cierto? O también podrías, digamos, utilizar cibernética, la analogía cibernética de la organización, si es un problema de organización que también tiene una estructura apropiada de aproximarse a los problemas. Entonces depende de tu problema en particular, buscar casos de éxito en ese problema. Pero como por metodologías genéricas, lo de la quinta disciplina, lo de la metodología de sistemas suaves y lo de Business Dynamics. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, no, muchas gracias. Estamos llegando pues a terminando el tiempo de la charla. No resta más sino agradecerles a todos su asistencia y a Johnny por habernos introducido en estas metodologías, por ejemplo, a los que somos más ajenos a la metodología. Agradecerte mucho por la explicación tan clara que nos acabas de dar. Con Entonces, muchísimo y gusto. gracias a todos por asistir. Les estaremos compartiendo las próximas invitaciones a nuestras jornadas de conferencias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Podemos chao. Gracias. cortar.